Bienvenido a una lección sobre simplificación de fracciones. En esta lección definiremos una fracción simplificada y también simplificaremos fracciones. Una fracción simplificada es una fracción que no tiene factores comunes distintos de 1 entre el numerador y el denominador. Mirando la fracción básica de la mitad que se muestra aquí. Con un rectángulo representa un todo. La mitad es una fracción simplificada porque el único factor común entre 1 y 2 es 1. También sabemos que la mitad es equivalente a las 2/4 partes que se muestran aquí. Sabemos su equivalente porque la misma cantidad está sombreada, pero para 2/4, usamos partes o piezas más pequeñas del conjunto para representar la misma cantidad. 2/4 no se simplifica, porque observe que 2 y 4 comparten un factor común distinto de 1, comparten un factor común de 2. Para algunos ejemplos adicionales, 7/8 es una fracción simplificada o una fracción escrita en los términos más bajos porque el único factor común entre 7 y 8 es 1. Y la fracción de 4/6 no se simplifica ni se escribe en los términos más bajos porque 4 y 6 tienen un factor común de 2. Entonces, en general, para simplificar una fracción, eliminamos todos los factores comunes que no sean 1 del numerador y denominador. Y discutiremos dos métodos para simplificar fracciones en esta lección. El primer método es el método de factorización prima. Entonces, para simplificar una fracción usando el método de factorización prima, primer paso. Factorizamos el numerador y el denominador en factores primos. Y luego, paso 2, simplificamos los factores comunes. El segundo método es el método de divisibilidad. Aplicar este método es simplificar una fracción. Dividimos el numerador y el denominador por los factores comunes hasta que ya no haya factores comunes distintos de 1. Mostraremos ambos métodos para nuestros ejemplos. Volvamos a esa fracción de 4/6. Lo cual nuevamente si definimos el rectángulo como un todo sería modelo aquí. Mirando el segundo modelo, podemos ver que 2/3 son equivalentes a 4/6 porque nuevamente la misma cantidad del todo está sombreada, pero para este modelo usamos partes más grandes o piezas más grandes, para representar la cantidad. Entonces, si quisiéramos simplificar 4/6 utilizando el método de factorización prima, escribiríamos la factorización prima de 4 que es 2 veces 2, y luego la factorización prima de 6, que es 2 por 3. Una vez que tenemos el numerador y el denominador en forma de factor primo, podemos ver los factores comunes que se simplificarán o se simplificarán a 1. Observe cómo 4 y 6 comparten un factor común de 2. 2 sobre 2 se simplifica a 1 o podemos pensar en esto como 2 divididos por 2 de cualquier manera, estos 2 se simplifican a 1. Notado ahora, el numerador es 1 por 2 o 2, y el denominador es 1 por 3 o 3, lo que nos da la fracción simplificada de 2/3. El segundo método es el método de divisibilidad donde, comenzando con 4/6, solo miramos 4 y 6 y notamos que tienen un factor común de 2. Entonces dividimos el numerador y el denominador entre 2, lo que nos da una fracción simplificada de 2/3. Cualquiera de estos dos métodos puede usarse para simplificar cualquier fracción. Veamos otro ejemplo. Pedimos escribir la fracción en la forma más simple o en los términos más bajos. Tenemos la fracción 3/15. Entonces, si quisiéramos modelar 3/5, pero el rectángulo es un todo, cortaríamos nuestra petición del rectángulo en 15 partes o piezas iguales. Y luego, debido a que el numerador es 3, sombrearíamos 3 de ellos. Así que este es un modelo para 3/5. Debido a que 3 y 5 comparten un factor común distinto de 1, esta fracción se simplificará, lo que significa que podemos expresar 3/5 como una fracción equivalente usando partes más grandes o piezas de un todo como vemos aquí. Podemos decir por el modelo que estas dos fracciones son equivalentes porque la misma cantidad está sombreada. 3/5 es equivalente a 1/5. Y debido a que 1 y 5 solo tienen un factor común de 1/5, es la fracción simplificada de 3/5. Vamos a mostrarlo también usando el método de factorización prima, así como el método de divisibilidad. Entonces, necesitamos encontrar la factorización prima de 3 y 15. Bueno, 3 es un número primo, por lo que el numerador permanece 3. Y 15 es igual a 3 por 5. Note cómo podemos ver el factor común de 3 entre el numerador y el denominador. 3 sobre 3 o 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Entonces estos 3 se simplificaron a 1. Entonces quedaron con 1 en el numerador. Y 1 por 5 o 5 en el denominador.
Un quinto es la fracción simplificada de 3/5. Este es el método de factorización principal. Ahora también vamos a mostrar el método de divisibilidad. Comenzando con 3/5 si reconocemos que 3 y 15 comparten un factor común de 3. Podemos dividir el numerador y el denominador por 3. Lo que nos daría una fracción equivalente, y también la fracción simplificada para 3/5. 3 dividido por 3 es igual a 1. 15 dividido entre 3 es igual a 5. Veamos un ejemplo más desafiante. Pedimos escribir la fracción 72/90 en forma simplificada o en términos más bajos. Entonces, utilizando el método de factorización prima, el primer paso es encontrar la factorización prima de 72. Así como 90. Entonces 72 es igual a 8 por 9. 8 es igual a 2 por 4 donde 2 es primo. 4 es igual a 2 por 2, ambos son primos. Y 9 es igual a 3 por 3, ambos son primos. Entonces la factorización prima de 72 es 2, 2 veces, 2 veces, 3 veces, 3 veces. Y ahora para la factorización prima de 90 tenemos 9 por 10. 9 es igual a 3 por 3, ambos son primos. 10 es igual a 2 por 5, ambos son primos. Es mejor ordenar la factorización prima de menor a mayor para que tengamos 2 veces 3 veces 3 veces 5. Ahora que tenemos la factorización prima, podemos identificar fácilmente los factores comunes entre el numerador y el denominador. 2 sobre 2 se simplifica a 1 sobre 1. También 3 sobre 3. Y 3 sobre 3. Ahora nos multiplicamos. Entonces el numerador es 2 veces 2, que es 4. El denominador es solo 5. Entonces 4/5 es la fracción simplificada para 72/90. Este es el método de factorización principal. Lo cual prefiero porque realmente puedes ver los factores comunes. El otro método es el método de divisibilidad, así que comienza con 72/90. Digamos que reconocemos que hay un factor común de 2. Entonces podríamos dividir el numerador y el denominador entre 2 para comenzar. 72 dividido entre 2 es igual a 36. 90 dividido entre 2 es igual a 45. Y ahora desde aquí, digamos que reconocemos que hay un factor común de 9. Entonces ahora dividimos el numerador y el denominador entre 9. Y creo que lo tenemos ahora. 36 dividido entre 9 es igual a 4. 45 dividido entre 9 es igual a 5. Por supuesto, ambos métodos producen los mismos resultados, pero utilizando el método de factorización prima podemos ver los factores comunes. Usando el método de divisibilidad debemos poder identificar fácilmente cualquier factor común. Espero que hayas encontrado esto útil.